Pregunta 38. Me dicen, mujer de 52 años, cuya última regla fue hace más de un año, presenta una hemorragia vaginal de varios días de evolución. Y me cuentan además. No hay ningún otro síntoma asociado, la ecografía me muestra un endometrio engrosado de 11 milímetros, y ya empiezan los problemas. La gente empieza a decir, joder, es que yo no sé cuánto tiene que estar de engrosado, no sé cuál es el grosor normal de un endometrio en una mujer posmenopáusica, y Dios mío, qué miedo, olvídate de historias. Si tienes que saber eso, ya lo sabrás el día del examen, y después lo olvidarás por higiene mental. Pero ya te lo han dicho, está engrosado, punto. Está engrosado con 11 milímetros, pero está engrosado. Tiene que estar engrosado, es que es más grueso de lo normal. Aunque no sepas cuál es el grosor normal, no te compliques la vida. Tienes que funcionar con lo que sí sabes, no anhelando lo que no sabes, que está en la página no sé qué del manual que subrayaste en amarillo pero que no te acuerdas. Lucha con la pregunta, no con aquello que quieres recordar y no puedes. Y te dicen, no se ven áreas sólidas, no se ven áreas hiperrestringentes, se hace una histeroscopia diagnóstica y me encuentro, atención, una hiperplasia endometrial atípica. Bueno, mira, ya sí que tengo claro que está engrosado, porque me han dicho que hay una hiperplasia y sé lo que significa la palabra hiperplasia. Sé que es en el endometrio porque pone endometrial y me han dicho atípica. A ver, ¿qué están queriendo decir? Es algo atípico desde el punto de vista histológico. A mí no me haría gracia. Algo que un patólogo te dice que es atípico, no te está diciendo esto es un cáncer de endometrio, porque si lo fuese te lo diría, pero algo atípico es algo que probablemente tendrá una cierta predisposición a convertirse en algo malo con el paso del tiempo, y eso lo sabéis todos de sobra. Luego entonces aquí, ¿qué va a haber que hacer aquí? Que no he leído las opciones, pero seguramente aquí me parece que el útero de esta paciente va a haber que quitarlo de en medio, porque además, ¿qué me han dicho? ¿Me han dicho que tiene 32 años y que todavía no ha tenido ningún hijo y que tiene deseos de tenerlos en el futuro? No, al contrario. ¿Qué te han dicho de ella? La información que te dan de los pacientes siempre es importante. Te han dicho, atención, 52 años, última regla hace más de un año. ¿Qué quiere decir que la última regla haya sido hace más de un año? Que ya puedes decir oficialmente que esta mujer ya es menopáusica. Acordaos que el diagnóstico de menopausia es retrospectivo. Cuando lleva más de un año sin menstruación ya se puede poner esa etiqueta. ¿Qué te están queriendo decir? Que el útero no le hace falta para muchas cosas, ¿eh? Entonces, te están animando aquí, a que se lo quites. Aún no he leído las opciones. Y ahora sí me las leo. Y me dicen, histerectomía simple. 2. Histerectomía radical. 3. Conducta expectante. 4. Histeroscopia quirúrgica con ablación endometrial. Vamos a ver. Lo primero, lo evidente. Dos opciones sospechosamente parecidas. Una de las dos, la respuesta correcta. ¿Cuáles son las que son tan parecidas? La 1, histerectomía simple. La 2, histerectomía radical. Pues tiene que ser una de esas. El autor intenta confundirme entre la 1 y la 2, pero realmente el tonto del autor lo que está haciendo es ponérmelo en bandeja. Ya no dudo entre 4, que es lo que tendría que dudar si no supiese nada. Ahora dudo entre 2. Y aparte otra cosa, por mero sentido común. Ya sé que la solución va a ser o la 1 o la 2, pero bueno, vamos a intentar jugar con la mayor fiabilidad posible. Que estamos en el MIR, coño, que esto es un punto que me puede venir bien. Voy a leer las otras por si acaso, no sea que me estén engañando. Y dice la 3. Conducta expectante. A ver, con palabras como atípica y con síntomas como los que tiene, te han contado que viene por una hemorragia vaginal, yo creo que una conducta expectante, en caso de que esto sea malo, y la palabra atípica suele preceder en el tiempo a malo, va a ser darle un poquito de ventaja al cáncer en caso de existir, así que no te compliques la vida, no pongas la 3 porque parece que no es lo que quieren. Luego después, 4. Histeroscopia quirúrgica con ablación endometrial. Fijaros lo que dice la 4, te están planteando hacer una histeroscopia y de todas las capas que tiene el útero quitar solamente el endometrio. Eso a lo mejor en ciertos supuestos pudiera tener algo de sentido, pero es una cosa bastante laboriosa, es una cosa que en principio vemos aquí motivos para hacer esto. ¿O será mejor quitarle ya directamente el útero entero? ¿Qué te han dicho de ella? Postmenopáusica. Déjate de historias, no te líes con la opción número 4, quítale el útero y ya está, porque te están contando una cosa que puede predisponer a cáncer. A lo mejor hacer algo como la 4 en otro contexto pudiera tener sentido, pero ¿qué te han dicho de ella? ¿Por qué te han dicho eso? Entonces, o la 1 o la 2. Y ahora veo la forma más correcta, en su caso, de quitarle el útero. Y la 1 dice histerectomía simple y la 2 dice histerectomía radical. Y puede ser
que en el momento en el que me enfrento a esta pregunta no sepa las diferencias entre simple y radical. No pasa nada, pero ¿a qué te suena algo radical? Una cirugía radical, ¿a qué te suena? ¿Cuándo se hacen cirugías radicales? Y esto lo sabéis de sobra. Pues cuando alguien tiene un cáncer, diagnosticado ya histológicamente, ya confirmado. Aquí hay un cáncer. Aquí te han contado que sea un cáncer que infiltra parametrios y que además produce no sé... No, te han dicho simplemente hay una hiperplasia, no hay cáncer como tal, y sí que es verdad que se ven datos de atipia. O sea, tiene algo que histológicamente predispone o puede predisponer a cáncer, o por lo menos la palabra atipia no me hace ninguna gracia, pero no hay ningún cáncer histológicamente demostrado. Luego, entonces, ¿qué tipo de histerectomía voy a hacer? ¿La radical, que es para un tumor confirmado, o algo un poquito más conservador? La radical a lo mejor no sabes muy bien las diferencias, pero será quitar el útero y otras cuantas cosas más. En este caso es necesario. Esa es la historia que te han dicho de ella. ¿Tiene un cáncer o no? No. Lo que tiene es una predisposición. Luego, entonces aquí lo normal sería que marcases la respuesta número 1 y ya está. Tan sencillo como eso. Histerectomía simple. Y así es como tienes que pensar. Simple, simple. Cuando te enredas, esto es una cosa que a mucha gente le va ocurriendo con el paso del tiempo. Cuanto más estudia, más sabe, y cuanto más sabe, más empieza a usar las cosas que sabe y más empieza a enredarse y a liarse y a poner sobre la mesa pues conocimientos que tiene porque se lo estudió la semana pasada y se estudió una enfermedad muy rara y tiene muchas ganas de que salga esa enfermedad tan rara para ponerlo, lucirse y tener un punto más. Cuidado. La mayor parte de las preguntas del examen MIR son preguntas sobre los temas de siempre. Y saber más no siempre aumenta la probabilidad de acertar. Yo no digo que no haya que estudiar, que por supuesto hay que estudiar, pero como estudies de más, también puede ser contraproducente. Tienes que tener unas cuantas ideas muy claras, tienes que tener muy claro cómo se comporta el examen y tienes que tener la cabeza muy fría para cuando tus conocimientos no sean suficientes en apariencia, pero sí puedes llegar a tenerla bien, como ocurre aquí. Bueno, pues dejamos la pregunta 38 y nos vamos a otra que se ajusta exactamente al mismo modelo, que a lo mejor no tenemos mucha idea, pero que también podríamos aproximar. Fijaros, la pregunta número 139, una pregunta de psiquiatría en este caso. Y dice así: varón de 36 años, que es traído a consulta por su madre, tal... ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Una pregunta tan larga, ¿qué hay que hacer con ella? Una pregunta así de larga, siempre lo primero que tenéis que hacer, ya lo dije en otro vídeo, es leer primero los posibles diagnósticos. ¿Por qué? Porque aclaran mucho las cosas y porque además muchas veces leer primero los diagnósticos te va a evitar leer por segunda y por tercera vez el caso clínico y te va a ahorrar tiempo. Vamos a leer primero lo que le pasa y después ya me leo este testamento. Dice la 1, esquizofrenia hebefrénica, 2, esquizofrenia paranoide, 3, demencia, 4, trastorno esquizotípico. Bueno, mira, ya de entrada, sin saber grandes cosas, veo otra vez el mismo modelo. Parecido, sospechoso. La 1 y la 2 son muy parecidas entre sí, pero hay una diferencia. Las dos hablan de ¿qué? De tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia paranoide. Seguramente están buscando preguntarme si sé las diferencias entre la 1 y la 2. Porque la 3 y la 4 ya son diagnósticos bastante más apartados. Seguramente será esa, 1 o 2. Vamos a leer ahora. Y dice, 36 años, le trae a la consulta a su madre porque le tiene miedo. Nos cuentan que, bueno, que esta es la 10ª vez que le ingresan, la primera vez fue a los 15 años y desde entonces, pues mira, ha hecho una vida que no es una vida muy normal, no está muy integrado en la sociedad, o por lo menos no hace las cosas que normalmente se hacen a esa edad. A los 15 deja el colegio y nunca ha tenido un trabajo, ni ha seguido en el colegio, abandonó los estudios y nos cuentan que, atención a esto, su afecto va desde la ira hacia su madre, nos ponen entre comillas pues las palabras que usa el paciente, me da mierda para comer. Lo que sale del recto de otras personas. Es muy académico, muy ortodoxo, nos dice que le dan mierda y después nos explica con palabras bastante claras lo que es la mierda, la idea de mierda, o por lo menos lo que él entiende como mierda. Parece que tiene claro ese concepto y es correcto lo que dice. Pero de repente cambia de afectividad y en lugar de estar enfadado con su madre porque le pone esos platos de gourmet mundial, nos dice que tiene risitas tontas hacia el médico. Fijaos que la afectividad como que es muy cambiante, como que es bastante rara. Luego nos dicen que su madre dice que, claro, que ha dejado la medicación y desde que deja la medicación empieza a oír voces, ya está. Eso de oír voces
Es una de las pocas cosas que te tienen que sonar a esquizofrenia, aunque no tengas ni idea de lo que es la esquizofrenia, que ya te estudiarás si no te lo sabes, pero lo de oír voces lo sabemos todo. O la 1 o la 2, te están buscando eso. Que no digo que a lo mejor en ciertos casos de opción número 4, trastorno esquizotípico, a lo mejor si te vas al libro te puedes encontrar, pero oír voces como algo típico de algo, o la 1 o la 2. Están buscando eso. Y por cierto, en la 4, trastorno esquizotípico, eso es un trastorno de la personalidad, que ya vimos en algún otro simulacro. Ya pondremos alguna otra pregunta durante el resto del curso porque los trastornos de personalidad están bastante de moda en el MIR. Pero aquí la clave está entre la 1 y la 2. Y nos dicen que el lenguaje pues, es disgregado, sumamente extravagante, él hace rimas, hace asociaciones laxas que no tienen nada que ver entre sí, dice cosas incoherentes como he estado comiendo alambres y encendiendo fuegos, cosas muy extrañas. Y nos dicen que, bueno, pues no tiene historia conocida de abuso de alcohol ni de drogas para que no puedas culpar a que esto que tiene sea un efecto secundario de algo que haya consumido. No. A ver, ¿qué están buscando? ¿Paranoide o hebefrénica? No sé cuál de las dos, al 50%. No, piensa una cosa. ¿A ti esto te parece una esquizofrenia normal y corriente? Pero normal, una esquizofrenia normal y corriente, pues cursa en brotes. Y hay muchas personas con esquizofrenia, de hecho la esquizofrenia es una enfermedad frecuente, en algunos libros de psiquiatría etiquetan como un 1% la prevalencia de esquizofrenia en la población general. Bueno, pues sea cual sea la prevalencia, esos sean datos que ya te me harás cuando llegue el momento. ¿La esquizofrenia en qué consistía? Tienen una vida relativamente normal, muchos de ellos, pero de vez en cuando tienen brotes. Y en esos brotes psicóticos que tienen, ¿qué es lo que les pasa? Que empiezan a oír voces y suelen tener delirios ¿de qué tipo? Delirios de perjuicio o de persecución, cosas como, esa es la típica esquizofrenia, la de toda la vida, la esquizofrenia paranoide. Pero este no tiene una esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide es la que he descrito, brotes puntuales, que oye voces, que le dicen cosas raras, cree que alguien le persigue o tal, cosas así, pero que dura un momento puntual en el tiempo. Este señor, fijaros que está tan deteriorado que desde el primer brote que tuvo a los 15 años no ha vuelto ni a estudiar ni ha podido trabajar. Luego tiene una forma mucho más grave de esquizofrenia que la esquizofrenia normalita, que es la paranoide, que esa es la más frecuente. Entonces, ¿qué hay que poner aquí? La otra, la hebefrénica. La hebefrénica es mucho peor, afecta mucho más al comportamiento, afecta mucho más a la afectividad, incapacita mucho más al paciente y suele empezar incluso a edades más precoces. Fijaros que aquí fue a los 15 años, una edad relativamente joven para empezar con una esquizofrenia paranoide. La hebefrénica puede atacar incluso mucho antes y es mucho más incapacitante, deteriora mucho más y afecta mucho más a todo, al comportamiento, al afecto, a todo lo que nos cuentan aquí. Es por eso aquí, entre la 1 y la 2, habría que marcar la 1 hebefrénica por lo abigarrado que es el cuadro, pero aunque no supieras muchas cosas o no supieras el cuadro general de la paranoide, que eso más o menos te tiene que sonar, lo que sí tendrías que haber llegado a ver es que entre la 1 y la 2 estaba la solución de la pregunta. Así que bueno, la próxima vez pues ya sabéis cómo es una, cómo es otra, y dejamos atrás la 139 y pasamos a la pregunta 18. Y esta, la pregunta 18, es una pregunta que es muy curiosa, una pregunta muy curiosa. Aquí tiene más importancia saber lo que quieren, saber leer la mente del autor de la pregunta, es más importante que saber la teoría del tema que te están preguntando. Vamos a ver con cierta atención, porque es que si es solamente por la foto, ¿tú aquí qué ves? ¿Qué muestra esta foto? Costras amarillas. Hay lesiones que tienen aquí costras amarillas o costras amarillentas o más en el lenguaje del MIR, costras color miel o más aún en el lenguaje del MIR, costras melicéricas. ¿Qué es esto? Cuando veáis esto, costras amarillentas, costras color miel, melicéricas, automáticamente el diagnóstico es impétigo contagioso. Pero claro, lo raro es que aunque tú reconozcas en la foto, si tienes habilidad para verla y ya la conoces de otras veces, que esto es un impétigo, porque esto son lesiones que tienen costras amarillas, aquí lo que me cuentan pues no tiene nada que ver con impétigo. Me dicen, es una niña de 6 años, sin antecedente de interés, que ocurre por fiebre, tos, rinorrea. Eso un impétigo no lo hace. Un impétigo es una infección cutánea local. Un impétigo no da tos. Un impétigo no da rinorrea, ni mucho menos te van a contar que está con fiebre, eso es muy raro, es una cosa que no encaja en un impétigo normal y corriente. Y me dicen, y además las lesiones son muy pruriginosas.
Las lesiones son muy pruriginosas, pues el impétigo tampoco es una enfermedad que pique particularmente. ¿Qué te están queriendo decir? ¿Qué tiene de base esta niña? Porque a lo mejor lo que tiene es otra cosa y sobre esa cosa que tiene ha surgido el impétigo como sobreinfección bacteriana. Pero aunque a lo mejor no hayas visto de esa manera, te tendría que haber sorprendido, porque lo que se ve en la foto discuerda bastante de lo que nos cuentan en la historia. Y luego ya cuando me voy a las opciones, me encuentro palabras como complicaciones neurológicas, me encuentro palabras como aciclovir, ahora ya sí. Ahora ya sí. ¿Qué es lo que le pasa a esta niña? Tienes que integrar todos los datos. Y aunque aparentemente lo que se ve en la foto y lo que se ve en el caso clínico no acaban de concordar, en cuanto veo las opciones ya sí que me empiezan a aparecer palabras que son vinculantes. Aciclovir, algo que da complicaciones neurológicas, algo que da prurito, tal. ¿Qué enfermedad infantil se te ocurre que puede producir esto, que puede tener que ver con esto? Varicela. Varicela. Eso es lo que tiene, una varicela. ¿Por qué en las fotografías me muestran un impétigo? Porque, y ahora ya sé que puedes asociar, las lesiones de la varicela hay veces que se pueden sobreinfectar con bacterias grampositivas que todos tenemos en la piel y se pueden producir impétigos sobre lesiones de varicela. ¿Cuál es la lesión típica de varicela? La varicela da vesículas, pero la varicela pica mucho. Esto ya lo comentábamos en algún simulacro previo. Las enfermedades exantemáticas de la infancia en general no pican. O si producen picor es un prurito muy ligero. La rubeola no pica. El sarampión no pica. Tampoco pica el exantema de la mononucleosis infecciosa. Esas cosas no pican o no suelen picar, por lo menos a la mayoría de los pacientes. Pero hay una exantemática infantil que pica como el demonio, y es la varicela. La varicela sí que pica y mucho. Eso es muy importante recordarlo por el bloque de pediatría. Hay veces que ese carácter pruriginoso te lo distingue automáticamente de todo lo demás. Pica, hay vesículas, y como pica, ¿qué hace el niño? Pues coño, rascarse. De hecho, si os vais a un libro de dermatología, a mí me encanta en el primer capítulo de cualquier libro de derma, cuando definen el prurito, te dicen, prurito, 2 puntos, es una sensación que incita al rascado. Y se quedan tan a gusto. Y efectivamente es que es la mejor definición de prurito. Tú te vas a un libro de cualquier otra disciplina tal que hablen del dolor. ¿Habéis visto alguna vez en los libros la definición de dolor? Es una sensación displacentera, disestésica, que a veces se acompaña de un componente emocional, tal. Alguien de otro planeta, que nunca ha experimentado dolor, que es de otra especie, ve la definición de dolor, no tendría ni idea de a qué se refiere. Ese mismo marciano, desde Marte, con un catalejo, nos está viendo a un ser humano en la Tierra y ve que el ser humano está haciendo así y ya sabe que le pica. Fijaos la diferencia, es mucho más precisa la definición de prurito que la definición de dolor. Bueno, pues la cosa es que le pica, y tiene además pocos años. Y el padre le dice, o la madre, o el pediatra, no te rasques, pero ¿qué hace un niño o una niña de 6 años si algo le pica? Pues se rasca. Y las uñas pues pueden hacer heridas. ¿Y cómo tienen los niños las uñas? Estoy seguro que un niño cultiva lo que tienen las uñas y pueden salir ahí sapos y culebras. Los niños no tienen ninguna higiene. Los niños no se lavan salvo si se les obliga. Es que es lo que pasa. Si con unas uñas llenas de mugre, porque hace un rato estuve jugando en el parque y no me lavé las manos desde hace 3 días, porque soy así, soy un niño y tengo 6 años, pues ¿qué pasa? Pues que se rasca, se sobreinfecta, y entonces ¿qué sucede? Aparecen esas costras amarillas, que es la complicación, atención, pregunta de Mir, ¿cuál es la complicación más frecuente en la varicela? La complicación más frecuente en la varicela es la sobreinfección de las lesiones. Puede ser de esta manera, se rasca y entonces aparece un impétigo sobre la lesión típica. Se rompe la vesícula, se forman esas costras amarillas. Otra pregunta de Mir que ha caído al respecto. ¿Cuál es la complicación más grave en la varicela? La más frecuente, ya la hemos dicho, la más grave es la neumonía varicelosa. Eso es más frecuente en adultos que en niños, acordaos, lo más grave que te puede pasar si padeces una varicela. Ahora ya sí tengo la pregunta enfocada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vi muy clara la foto, no vi muy claro lo que me pasaba, pero cuando vi las opciones y vi la palabra aciclovir y vi la palabra como complicaciones neurológicas, que también son típicas de la varicela, ya sí que se me iluminó la cabeza y entonces dije, pues vamos a ver opciones. Y vamos a ver opción por opción. Dice, ¿cuál es la incorrecta? Y dice la 1. Se debe pautar tratamiento antibiótico tópico, y ahora ya sí lo puedes comprender. Lo que estabas viendo en la imagen que era sobreinfección bacteriana, luego la 1 es correcta. 2. Se debe instaurar tratamiento con aciclovir. No. No. La varicela es una enfermedad de evolución benigna y autolimitada.
en la mayor parte de los casos, particularmente en el niño. Algunos se complican, pero la mayor parte no. En el adulto sí que es peor, pero incluso en el adulto tampoco se pone aciclovir de forma rutinaria, salvo que sea un adulto con varicela que empiece con tos, que se vean alteraciones radiológicas en la placa, ahí sí, si aparecen criterios de gravedad sí, pero una varicela normal y corriente, y más en un niño, no se pone aciclovir de rutina. Entonces, por eso la 2 sería la falsa. Y aquí, pues pasa un poco lo de antes, ¿Qué ocurre entre la 1 y la 2? Parecido gramatical. La 1 y la 2 dice, se debe pautar tal, la otra, se debe instaurar tratamiento tal, más o menos igual, estaban intentando liarte entre la 1 y la 2. Y fijaros la 3 y la 4, cómo se expresan esas opciones. Puede ocurrir, pueden existir, alguien ha visto, se ha descrito, una vez, etc. Pues aquí la 3 puede presentar lesiones en mucosa yugal, muy osado tengo que ser y muy bien me tengo que saber la varicela para negar un puede. Y en este caso, como no me sé muy bien la varicela porque estoy en primera vuelta y falta un año para el MIR, me creo el puede. Y además es verdad, la 4. ¿Pueden existir complicaciones neurológicas como la meningoencefalitis? Pues pueden existir, podrán. Con que un solo niño en la historia de la humanidad haya tenido varicela y a la vez algo neurológico, ya tendría razón. Luego entonces, entre la 1 y la 2, el tratamiento es este, Esa es la duda razonable. Se podía sacar la pregunta también. Aquí lo importante, aparte de darte cuenta del parecido sospechoso de las dos opciones, es enlazar los datos de tal manera que hay veces que incluso las 4 opciones pueden ser más aclaratorias de lo que le pasa al paciente que lo que me cuentan de él o lo que me enseñan de él en la foto. Y se podía sacar así. Así que nada, la respuesta correcta por ello, la 2, como decíamos. Una cuestión interesante. En el MIR cada vez es más importante la iconografía y cada vez ponen más fotos. Así que bueno, pues vamos a aprovechar, aquí hemos visto cómo es un impétigo en esta pregunta, vamos a aprovechar cómo se ve una varicela. Hace muchos años, estando todavía pues en la residencia, pues tenía que preparar una clase de derma para darla a los alumnos en CTO, no tenía una fotografía decente de varicela. Luego con el tiempo ese tema lo acabamos pasando a pediatría porque los pediatras pues son los que lo ven en realidad. Pero en ese momento se veía en derma hace ya mucho tiempo. No tenía fotos buenas de varicela. En aquel momento Google no era tan bueno, prácticamente no había imágenes, era una cosa muy distinta a lo que es ahora. Así que me fui a pediatría y busqué a un pediatra y les dije, mira, dejadme una imagen decente de varicela para poder enseñarla a los alumnos en clase y que vean cómo son las lesiones típicas. Y los pediatras me dijeron que sí, vuelve mañana y te damos una buena imagen que te va a servir. Y me dieron esto. Esto me dieron. Claro, yo cuando vi esto, pues miré al suelo abochornado, porque, claro, yo les dije a los residentes de pediatría de ese momento, oye, mira, la clase la voy a dar en CTO. ¿Sabéis lo que es CTO, no? Sí, la academia, sí, yo estoy allí también. No en una guardería, que tienen 20 y tantos años, no tienen 4. Y dice, hombre, ya, pero es que el perro es muy mono, nos ha hecho mucha gracia, nos ha caído bien. Yo les dije, pero si es que además este perro no tiene varicela, este perro tiene sífilis. ¿No lo estáis viendo que eso es una roseola? ¿No estás viendo que afecta a palmas y plantas? Es que esto ni siquiera podéis enseñárselo a un niño porque esto es una cosa venérea. Dadme una foto decente de varicela. Claro, no me la dieron nunca, porque ni siquiera ellos verían varicela, porque desde que existe la vacunación, pues es una enfermedad relativamente rara en la urgencia. Al final, bueno, con el paso del tiempo, pues conseguí una en mi propia práctica. Esto era un adulto, fijaros, esto es una lesión típica de varicela, que lo veis, ¿cómo la definiríais? Vesículas, de acuerdo, pero fijaros el carácter de esta vesícula. Es una vesícula que tiene como una especie de depresión en el centro. Vesícula umbilicada. Se dice que algo es umbilicado cuando tiene un centro deprimido, es como un ombligo umbilicado. Pues unas vesículas con ombligo, vesículas umbilicadas. ¿Qué se ve alrededor de la vesícula? Eritema difuso. Hay eritema alrededor de la vesícula y la vesícula está umbilicada. Esto es lo característico de la varicela. De hecho, en los libros antiguos, previos a la fotografía, etcétera, pues se hacían descripciones de lo más poético y de lo más pintoresco para que la gente se hiciese una idea. Y decían que esto me da hasta vergüenza contarlo, pero es que esto es así por pura curiosidad vuestra. Esto es de definir esto que estáis viendo aquí como una gota de rocío sobre un pétalo de rosa. Y yo veo esto, ¿qué tendrá que ver? Y sí, claro, efectivamente, la gota de rocío para ellos, los clásicos de la dermatología, pues era
la vesícula, el pétalo de rosa era el eritema circundante, y bueno, pues así es como se aclaraban. Bendita fotografía digital. Acordaos también que el exantema de la varicela es típicamente polimorfo. Polimorfo. ¿Qué te van a contar? Varios tipos de lesiones. No solamente va a haber vesículas, también puede haber costras, también puede haber escoriaciones, también puede haber cicatrices con el paso del tiempo. Hay muchas posibilidades, no vas a encontrar un solo tipo lesional al mismo tiempo, por eso ya que es polimorfa, hay varios tipos de lesiones a la vez. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta número 18. Y pasamos atención a una cosa dos preguntas, que es un fenómeno que sucede con cierta frecuencia en el MIR, pero que muy poca gente se da cuenta. Y en este simulacro espero que las tengáis bien, porque lo que vamos a comentar a continuación es evidente, te lo están entregando en bandeja. Y esto ocurre todos los 2 años, o casi todos los años en el MIR, que una pregunta resuelva otra. Y esto es una cosa que aquí en este simulacro se ve muy bien, porque son bastante contiguas, están bastante cerca unas de otras. Si una fuese la pregunta 27 y la otra fuese la 205, pues a lo mejor han pasado ya 4 horas de examen y ya no te acuerdas de lo que has visto al principio. Pero aquí se veía muy claro. Y estas 2 preguntas que voy a comentar, todos tendríais que tenerla bien, porque una resuelve la otra. Después diré por qué pasa esto en el MIR, porque es una cosa que ocurre todos los años. ¿Por qué? Ahora lo entenderéis. Pregunta 59, y dice la 59. ¿En cuál de los siguientes cuadros clínicos hay que tener especial cuidado para evitar el desarrollo, atención, de insuficiencia renal aguda después de una exploración con medios de contraste? Y salen opciones como litiasis renal bilateral, opción 2, mieloma múltiple, opción 3, hipercalciuria, opción 4, estenosis de la arteria renal. Voy a simular la máxima ignorancia. No sé nada, no me estudio este tema, ni tampoco puedo descartar ninguna de las 4 opciones. ¿Qué hago entonces? Pues nada, pues no puedo hacer nada, o contesto al azar una de las 4, o paso, pero no gasto más tiempo en la pregunta, porque no tengo herramientas, no tengo armas, no se me ocurre ningún recurso. Bueno, pues sigo adelante y me encuentro 3 preguntas más tarde, en la número 62, me encuentro con lo siguiente. Dice, paciente de 79 años que es remitido al hospital por oliguria tras una exploración radiológica con contraste yodado. Le ponen este contraste yodado y resulta que, bueno, pues la creatinina sérica sube a 3, la ecografía nos muestra siluetas renales de tamaño normal, el hematocrito es 32%, la proteinuria pues es considerable, 5 gramos por 24 horas, una IgG sérica elevada, factores de complemento normales, tal, y nos dicen que cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable. Y aquí pues a lo mejor también estoy bastante perdido, pero cuando ya veo las opciones digo, crío mixta esencial, Waldenström, mieloma múltiple, glomerulonefritis extracapilar, y aquí te tienes que dar cuenta de un detalle. Te han contado lo mismo que en la pregunta anterior. Alguien que le ponen un contraste yodado y le sienta fatal al riñón, y el riñón de repente pues resulta que le sube la creatinina a 3. Y además esto es un cuadro agudo. Esto no es una cosa que digas, no, que el paciente ya tenía la creatinina en 3, tenía insuficiencia renal crónica y ya venía con la creatinina en 3. No, te han dicho siluetas renales normales. Al hacerle la eco abdominal, el tamaño de los riñones es normal, o quiere decir que es una insuficiencia renal aguda. Si esto hubiera sido una insuficiencia renal crónica, que ya trae de casa una creatinina de 3, los riñones suelen estar pequeños. En la insuficiencia renal crónica, salvo en diagnósticos muy puntuales, como en la poliquistosis o en la amiloidosis renal, normalmente los riñones los tienen encogidos, los trae pequeños. Aquí están con un tamaño normal. Entonces, esto es un cuadro agudo, que es debido al contraste. Y entre las 4 opciones, aunque a lo mejor no sabías nada, hay una que también aparecía en la otra pregunta. ¿Cuál es la que aparece en las 2 preguntas? Porque fijaros aquí, a lo mejor lo de la 1 no lo sé, ni lo de la 3, ni lo de la 2, ni lo de la 4, no tengo ni idea, pero sí me doy cuenta que me han preguntado en la 59 lo mismo. La única diferencia es que en la 59 la pregunta era totalmente directa, totalmente teórica, y en la pregunta 62 la pregunta cómo era, en forma de caso clínico. Pero al final, ¿qué es? Dime algo a lo cual le siente muy mal el contraste, eso es lo que me están preguntando aquí. Y coño, pues en la 62 aparece en la opción número 3 mieloma múltiple y en la 59 aparece en la opción número 2 mieloma múltiple. Puedo hacer una cosa para asegurarme de si es esa, y es ver si de las otras 3 hay alguna también que se repita de una pregunta a otra. Si se repite más de una, pues entonces ya no lo tengo claro. Pero claro, lo que me doy cuenta es que en la 59 pone mieloma múltiple y 3 diagnósticos que no son los de la 62. Luego, entonces, tiene que ser mieloma múltiple. Tiene que ser mieloma múltiple o las preguntas estarían mal formuladas. Entonces, por eso,
marco en la 62 mieloma múltiple, vuelvo a la 59 y marco mieloma múltiple y tengo 2 preguntas gratis, porque una me ha resuelto a la otra. Porque si superpongo las 4 opciones, mieloma múltiple aparecían las 2 y las otras 3 no aparecían repetidas, y de esa manera podría haber sacado la pregunta. Y esto puedes decir, esto en el MIR no pasa, esto lo has puesto aquí para lucirte y contarlo en el vídeo y que nos quedemos con la boca abierta. No, esto ocurre todos los años en el MIR, o si no todos los años, es verdad que no todos los años ocurre, de cada 3 años ocurren 2 de promedio. ¿Y esto por qué? Muy sencillo. La gente que pone preguntas en el MIR son muchos participantes, son muchas personas. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo mando una pregunta de nefro, pero hay otros nefrólogos que también mandan preguntas. Yo no sé cómo son las preguntas que han mandado mis compañeros, no tengo acceso a ellas. Las personas que ponen preguntas en el MIR ponen 2 o 3, como mucho, eso es el que más. Y no saben quién pone preguntas, ni mucho menos leen las preguntas que otros ponen. Por tanto, ¿qué pasa? Que 2 personas pueden pensar parecido y pueden mandar preguntas parecidas. O pueden mandar una pregunta que en el enunciado te explica una cosa que a lo mejor te resuelve otra pregunta. Por ese motivo el examen tienes que estar muy atento. No es solamente saberte muy bien cada pregunta individualmente y enfrentarte a cada pregunta como si fuera un examen aislado, como si me estuviesen examinando aisladamente sobre un tema en cada pregunta. No. Hay veces que una pregunta resuelve otra u otras 2 incluso. Hay veces que una pregunta con imagen puede ser que haya un comentario en la imagen que me resuelva el enunciado o me dé la respuesta correcta directamente. Hay que estar muy atento. Tienes que cultivar un nivel de atención total, desarrollar una atención de controlador aéreo para hacer el examen MIR. ¿Por qué? Porque muchas preguntas, no os podéis imaginar cuántas, se pierden por falta de atención. Hay muchas personas el día del MIR que pierden más puntos por falta de atención, fallos tontos o cosas como pasar mal las respuestas a la plantilla o cosas así. Pierden más por eso que por no saberse los temas. Porque después de dar muchas vueltas al temario, ir a muchas clases, hacer muchas preguntas, muchos simulacros, os aseguro que el día del examen sabéis muchísimo más de lo que os podéis imaginar en este momento. Y muchos de los fallos no es por no saber, sino por no ver la intención de la pregunta, por no saber enfocar la forma de resolverla, o porque a lo mejor resulta ese tipo de cosas. La atención es tan importante como el conocimiento, y aquí pues tenemos una prueba muy clara. Así que bueno, pues dejamos estas 2 preguntas, 59 y 62, y bueno, ya os abandono. Esta vez hemos hecho un vídeo más corto de lo habitual, debido a eso, el Ministerio nos ha sorprendido. Habíamos condensado toda la información relevante durante los primeros 4 vídeos sobre técnicas de examen, etcétera. He ampliado un poquito más con preguntas un poco más exigentes, un poco más complicadas, y ya, ahora sí, en el siguiente simulacro, en el simulacro número 6, sí que tendréis la oportunidad de poneros a prueba vosotros mismos frente a un examen MIR de verdad. Así que, insisto en lo que he dicho antes, no veáis YouTube, no habléis con vuestros compañeros que se han presentado, no al margen de esas cosas, como si no existiese, porque si no os puede falsear la nota. Y a lo mejor resulta que, bueno, pues te das cuenta cuando hagas el MIR que han hecho vuestros compañeros de aquí a unas pocas semanas, igual te das cuenta de que estás bastante mejor preparado de lo que crees. Cosa que no podrías saber seguro si te sabes la mitad del examen antes de hacerlo. Así que intentad ser impermeables a las informaciones que os puedan llegar y mucha suerte para el siguiente simulacro. Muchas gracias.